dice, y todos estamos muy atentos, profe. Bueno, entonces, si hay algún comentario por ahí en el chat que sea pertinente con algo que esté yo planteando, podés advertirme para ver si podemos intercambiar un poco este pensamiento. Perfecto, profe. Bueno, el tema se va a encauzar en base a estas 4 líneas, ¿verdad? Primero, la disciplina del diseño ante la 4ª revolución industrial, oportunidades y amenazas. El mercado del diseño pre y post pandemia, estrategias empresariales en países desarrollados y en vías de desarrollo. Después tenemos el tema de los planes de estudio y el perfil de egreso de los diseñadores, tema muy importante. Los desafíos para la planificación curricular en los nuevos escenarios. Esto sería mucho más importante o relevante quizás para los docentes, especialmente aquellos que están involucrados en la planificación curricular, pero no deja de ser relevante para los estudiantes, porque los estudiantes también deberían ser actores que tengan, digamos, voz en los procesos de actualización de los planes de estudio. Primero tomando conciencia, digamos, de los contenidos de la carrera, lo que implica eso a nivel de perfil de egreso, y a partir de ahí, digamos, poder tener propuestas y poder tener también una opinión crítica con respecto a la formulación de los planes de estudio. Eso es un derecho que se han ganado los estudiantes ya desde la reforma de Córdoba, ¿verdad? Desde las primeras décadas del siglo pasado, que permitió, y también el Mayo de París, digamos, a partir del cual los estudiantes empezaron a tener un mayor protagonismo en la formulación de los planes de estudio de las carreras. Por eso tienen representantes estudiantiles en los consejos académicos y tienen la oportunidad de incidir en su formación. En cuarto lugar, tenemos el tema de qué podemos hacer frente a esta situación, ¿verdad? Y quizás un análisis FODA del diseño como profesión nos pueda ayudar como herramienta. Bueno, este tema surge un poco de mi participación dentro del INVA, dentro del equipo de investigadores, y también como tutor de tesis, a raíz de los nuevos lineamientos que se estuvieron trabajando para la elaboración de las tesis. Y a partir de ahí, digamos, he identificado que este es un tema que sería sumamente importante, que sería una contribución importante, digamos, para el trabajo que se viene haciendo en varias instituciones, justamente porque en este momento o en estos tiempos se está aproximando un tema crucial, digamos, para las instituciones superiores de diseño de nuestro país, que es el tema de la certificación de las carreras de grado en diseño por parte del CONES, que es la institución reguladora normativa de los planes de carrera, de las licenciaturas y las carreras de grado. También, por supuesto, otro objetivo de esta charla es aportar orientaciones a los colegas y estudiantes de diseño para la elaboración de un proyecto de desarrollo profesional, como ya lo mencionaba antes, en vista, digamos, a esta situación tan preocupante, ¿verdad? Esta situación de incertidumbre
que tenemos con el tema de la pandemia. Es apenas una investigación, digamos, esbozada o apenas recién delineada. Sería una investigación exploratoria que, como ustedes saben, es un tipo de investigación utilizada para estudiar un problema que no está claramente definido, por lo que se lleva a cabo para comprenderlo mejor, pero sin proporcionar resultados concluyentes. O sea, para mí sería importante a partir de esta circunstancia, de esta charla, abrir un poco el debate sobre lo que aquí plantearemos y que se puedan dar en otras instancias otras reflexiones, otros debates que puedan ir sumando criterios para ir definiendo un poco el futuro que le espera al diseño y en base a eso bajar un poco algunas líneas directrices, digamos, para la orientación de las carreras académicas. Bueno, el problema de investigación, el problema de investigación es amplio, digamos, pero acá traté de resumirlo con dos imágenes que refleja un poco la problemática, digamos. Son dos memes que probablemente algunos de ustedes los conocen y hay muchísimos memes más, digamos, sobre el tema del diseño, digamos, sobre podríamos llamar sobre las expectativas y las decepciones que existen con la carrera de diseño. Es una carrera que ha tenido un gran crecimiento, yo diría un crecimiento exponencial en todo el mundo. Podemos hablar de un boom de las carreras de diseño ya desde la década del 80 en adelante, en todo el mundo, y que acá en nuestro país empieza en los 90 con la primera carrera de diseño gráfico en la Universidad Católica, la cual me tocó fundar y dirigir. Y hoy en día son numerosas las universidades que tienen carreras de diseño, más que nada diseño gráfico y algunas que tienen de diseño industrial. Bueno, acá vemos una imagen que nos habla un poco del drama que enfrentan muchos de nuestros alumnos cuando deben optar por esta carrera, digamos, las dificultades que tienen dentro del lugar, dentro del seno de la familia, con respecto a la decisión de seguir esta carrera. Y acá en esta otra imagen vemos un poco resumido, esto obviamente no es todo, agota el tema, vemos un poco a qué ha llegado la tecnología, hasta dónde ha llegado con la automatización, digamos, de los procesos de diseño. Probablemente muchos de acá conocen esta herramienta, el Canva. Yo no la conozco, ¿verdad? Simplemente tengo noticias de ella, pero entiendo que es una herramienta que puede ser fácilmente manejada por gente sin ningún tipo de formación académica. Y esto se da no solamente con el desarrollo de piezas gráficas, también hay otros software que te permiten trabajar en diseño audiovisual y en muchas otras áreas más, ¿verdad? Hubo, como ustedes saben, un desarrollo exponencial de la tecnología informática, tanto en el ámbito del hardware como en el software, que ha permitido, digamos, que muchas de nuestras tareas se realicen progresivamente con mayor facilidad y con ello, obviamente, se han ido bajando al ámbito común, digamos, de la ciudadanía en general, el acceso a estas herramientas. Hoy en día, inclusive, como se han desarrollado, al igual que otras especialidades, también la formación técnica a nivel de la educación media. Ustedes saben, los bachilleratos técnicos que empezaron ya
hace bastantes años en nuestro país. Creo que los primeros fueron el PATAM y otras especialidades, digamos, orientadas al ámbito de la administración de empresas. También llegó el bachillerato técnico en diseño gráfico en el año 89, si mal no recuerdo, 88. Justamente yo tuve participación en eso, en la primera elaboración de un plan de estudios para una carrera, para un bachillerato técnico en diseño gráfico y publicidad, en el Colegio de las Teresas. Y hoy en día ese plan se ha socializado, o sea, el Ministerio de Educación se ha hecho propietario de ese plan y hay muchas instituciones, tanto de la capital como del interior del país, que imparten bachilleratos técnicos en diseño gráfico. Pero no es necesario, como ustedes saben, hay muchos jóvenes que por el simple acostumbramiento, familiaridad, digamos, con el manejo de los recursos informáticos, incursionan, digamos, con bastante inmediatez y facilidad en el manejo de los software, de las herramientas de graficación, llamemos. Bueno, entonces, esta es una problemática a la cual se suma lo que ya decía antes, digamos, de muchos profesionales, entre comillas, que incursionan en el campo del diseño sin haber pasado por la universidad. Y estos servicios de diseño obviamente tienen como resultado una caída de los honorarios de los diseñadores, llevando la actividad profesional de mucha gente a convertirla en una actividad auxiliar. Una actividad auxiliar que naturalmente tiene, digamos, niveles de remuneración bajos e inclusive muy bajos. A lo cual se suma, digamos, una carga horaria de trabajo que muchas veces es explotadora. Entonces hay una situación de decepción y de frustración en un gran sector o un amplio segmento de egresados. Y esto les cuento que ocurre no solamente en nuestro país, ¿verdad? Podríamos pensar que es una situación propia de Paraguay, digamos, por su falta de cultura de diseño y por su escaso desarrollo industrial, etcétera. Pero yo he tenido, sigo teniendo, digamos, contacto con muchos colegas de la región, de otros países, que nos muestran, digamos, situaciones muy parecidas. Incluso en Europa, ¿verdad? En España especialmente, se da también muy fuertemente esta situación. Por lo tanto, yo no vengo a contarles acá esto como una novedad, esto puede que lo estén viviendo en carne propia muchos de nuestros alumnos y colegas, pero es una situación en la cual, en cierta medida, somos responsables los propios diseñadores y también, obviamente, las instituciones académicas que forman a los profesionales, como también es un problema cultural. Entonces es un problema complejo que vamos a tratar de abordarlo un poco aproximativamente en este encuentro. Bueno, la pregunta de investigación, esto está formulado todavía muy preliminarmente, ¿verdad? Sería, ¿cuál será la demanda de servicios profesionales de diseño en los próximos 5 años post pandemia? Frente a estas características, ¿verdad? Una economía global en crisis, un tejido productivo sin pymes. Ustedes estarán leyendo permanentemente, diariamente en las noticias, el cierre masivo, inclusive podríamos decir, de muchas pequeñas y medianas empresas frente a esta situación de la pandemia. Empresas que han despedido a todo su personal, han bajado la cortina, como se dice, porque ya les resulta insostenible el sustento de esos medios de producción.
Entonces esto está llevando, y no solamente acá, es lo mismo en todo el mundo, ¿verdad? Si alguien ve, si ustedes como yo pueden verlo, un poco las noticias que provienen de otros países, inclusive de Europa y Estados Unidos, es dramática la situación de las empresas, fundamentalmente las pequeñas y medianas. Eh, Sin embargo, no ocurre lo mismo con las grandes. Este tema de las grandes empresas y esta, llamémosle, polarización de los recursos productivos, vamos a abordarlo enseguida, vamos a abordarlo más profundamente. En tercer punto, tenemos la concentración de la producción en grandes corporaciones de alta tecnología. Y vamos a saber o a revisar un poco, digamos, qué significa esto para el diseño. En cuarto lugar, tenemos la desaparición de la clase media. La clase media es fundamentalmente la clase de los profesionales independientes, ¿verdad? Arquitectos, ingenieros, médicos, diseñadores, obviamente, ¿verdad? Los profesionistas son los que integran principalmente la clase media. Entonces, acá hay una situación que en nuestro país quizás todavía, digamos, no está llegando a un nivel dramático. Pero en países tan cercanos como la Argentina, por ejemplo, el nivel de pobreza está llegando ya a más del 40% de la población argentina. Esas son cifras astronómicas. Y esto significa que existen profesionales con formación académica, formación de grado, que están pasando situaciones extremas, económicamente hablando. Y en el quinto punto tenemos la comoditización del diseño. Y acá, por si a algunos les resulte extraño el término, voy a aclarar que es un anglicismo, ¿verdad? La comoditización del diseño, que viene del término commodities, que en la jerga del marketing y de la publicidad, los commodities son aquellos productos que se venden con muy poco valor agregado. Por decir, y son productos que generalmente en su escaso valor agregado se expresa fundamentalmente en lo que son las marcas blancas. Para los que no manejan ese término, lo que son las marcas blancas, son aquellos productos que se venden con marcas del distribuidor, ¿verdad? Y que son los mismos productos que se venden en distintas partes, pero que tienen una marca a veces genérica, a veces, por decir, a la leche le ponen una marca que simplemente dice leche, ¿verdad? Con una tipografía X, digamos, con un cierto diseño, pero es básicamente una marca blanca, una marca de distribuidor, y a veces inclusive hay productos que se venden sin una marca, más o menos como antiguamente, digamos, ustedes ya no, muchos de ustedes no van a imaginarse esto, digamos, pero en épocas de niños y también parte de juventud, existían todavía en nuestro país muchos almacenes donde se vendían, digamos, los productos a granel, como el azúcar, la yerba mate, etcétera, distintos cereales que se vendían a granel y no tenían ninguna marca. Hoy en día se venden en los supermercados, obviamente, productos envasados, también se venden a granel, volvió, digamos, la venta de productos a granel ya desde hace décadas. Pero son productos que básicamente tienen una marca puramente de compromiso y son productos de bajo costo. Son productos con muy escaso valor agregado que compiten en el mercado fundamentalmente por precio, no por diferenciación. Entonces, estos 5 puntos se tratan de una caracterización, digamos, un poco de esa situación general que se está planteando. La disciplina del diseño ante la cuarta revolución industrial, oportunidades y amenazas.
como ustedes saben, el diseño es es una especialidad que, si bien existe el trabajo de diseñar, existe como una actividad humana natural. El diseñar es un acto antropológico, digo yo, ¿verdad? Porque es natural al ser humano. El ser humano siempre ha planeado, ¿verdad? Y el diseño no es otra cosa que plan mental. Por lo tanto, desde sus estadios más primitivos, la civilización humana ha diseñado, pero nunca se ha entendido el diseño como una actividad independiente de la producción hasta llegar a la revolución industrial, ¿verdad? La producción artesanal inclusive ha involucrado naturalmente el trabajo de diseñar, pero era parte de un proceso, estaba mezclado, digamos, dentro del proceso productivo. El artesano diseña, o sea, va creando, va modelando, va configurando el producto o la pieza gráfica en el mismo proceso productivo, lo cual obviamente implica muchas idas y vueltas, muchos aciertos y desaciertos, y con ello también una mala administración de los recursos materiales y también de tiempo. Pero para una producción artesanal, eso no tiene, digamos, graves consecuencias porque se trata de series cortas y a veces inclusive de productos únicos. Pero con el surgimiento de la revolución industrial, especialmente de la segunda, ¿verdad? Y tenemos que precisar acá que lo que normalmente se enseña en la educación secundaria como revolución industrial, ya es la segunda revolución industrial, ¿verdad? La de mediados del siglo XVIII, donde empiezan, digamos, a mecanizarse las landerías, las tejedurías, etcétera. Pero mucho antes que eso ya empieza, hay una proto-revolución industrial con el mismo renacimiento, ¿verdad? Con el surgimiento de la imprenta. Entonces, en esta segunda revolución industrial es donde empieza a gestarse el diseño como una actividad especializada. Y no podemos hablar todavía de profesión a esas alturas, porque una profesión implica la constitución de un corpus teórico que guía la práctica del diseño. En esa instancia el diseño todavía se puede identificar como un oficio, ¿verdad? Un oficio que es un conjunto de habilidades y destrezas y de conocimientos técnicos para realizar una actividad productiva, pero no es todavía eso una profesión. Entonces, la división técnica del trabajo significó que la industria, a fin de cumplir, digamos, con sus objetivos de producción masiva, seriada y de obtención del lucro, se vio en la necesidad de separar la actividad creativa, ideativa, planificativa, se vio obligada a separar del proceso productivo, ¿verdad? Anticipada, poniéndolo en una primera instancia de la cadena de valor, de tal manera a que los productos puedan ser ajustados, testeados, etcétera, antes de poner en línea de producción. Eso era una condición sine qua non porque en la producción industrial los riesgos financieros y los riesgos también de éxito comercial son muy altos. Por lo tanto, era imprescindible planificar el producto hasta el último detalle antes de ponerlo en línea de producción. Bueno, pero ¿qué pasó a partir de ahí? ¿Verdad? Después tuvimos varias revoluciones industriales. La tercera revolución es la que llega con la informática a mediados del siglo XX, en donde se empieza a desarrollar la economía virtual o digital,
¿verdad? Aparecen muchas empresas de maletín, las empresas .com, y eso supuso, digamos, un gran impacto en la globalización de la economía y el intercambio comercial y de conocimientos técnicos más allá de la frontera, ¿verdad? Sin ningún tipo de límites. Tuvo un gran impacto la informática en la industria, pero después llega la cuarta revolución industrial, que es la que estamos asistiendo hoy día, y ya hay gente que habla de que hay una quinta revolución industrial y una sexta inclusive, en determinados países o regiones, digamos, donde existe un desarrollo más acelerado. Esta cuarta revolución industrial supone la extinción del empleo. Obviamente esto no se va a dar de la noche al día, pero estamos en ese proceso. Hoy mismo esto se va a acelerar de una manera radical con el tema de la pandemia, pero en la desaparición de muchísimos puestos de trabajo con la robotización, que es la señal característica, la impronta, digamos, de esta cuarta revolución industrial, con la robótica incorporada a la producción, desaparecerán millones de puestos de trabajo. Pero esta extinción del empleo, o el proceso de caída del empleo a nivel global, ya se viene dando desde antes de la pandemia, ¿verdad? Como resultado de la elevada competitividad de los mercados. Y también gracias a los procesos de trabajo digitales. Las empresas en su afán de obtener ventajas competitivas o a veces inclusive de supervivencia en los mercados, desde hace ya una década o más, digamos, están embarcadas en un continuo proceso de reducción de sus nóminas de empleados. Porque las empresas se orientan a tercerizar distintas partes de su cadena de valor interna. Ustedes, para los que no están familiarizados con el concepto de cadena de valor, la cadena de valor es el conjunto de actividades que se van sumando en el proceso de producción internamente dentro de las empresas o fábricas, pero también hay una cadena de valor externa que tiene que ver con los proveedores, los distintos proveedores, tanto de insumos, materiales, como también de servicios necesarios para el desarrollo de un producto industrial. Y cuando hablo de producto industrial, estoy incluyendo a la industria gráfica, naturalmente. Bueno, entonces esta tercerización, digamos, implica, también llamada outsourcing en inglés, implica una descontratación de muchos personales de nómina, lo cual ha dado lugar, digamos, a una cesantía, a un paro, ¿verdad? En gran escala en muchos países, y también ha fomentado el desarrollo de la actividad freelance, ¿verdad? Que ustedes ya saben lo que es el freelance. Existe desde hace mucho tiempo, digamos, pero siempre antes por lo menos, digamos, era una opción, una decisión profesional, trabajar freelance o trabajar en relación de dependencia. Y hoy en día hay una contracción muy grande, digamos, de la oferta de empleos en todos los sectores económicos, y el diseño también está incluido dentro de los mismos. O sea, eso nos dice que tenemos que preparar mucho mejor a nuestros estudiantes para el trabajo freelance, entendiendo que el trabajo freelance es un trabajo autónomo, independiente y podríamos decir también de pequeña empresa, un pequeño emprendimiento.
¿Cuáles son las fortalezas que le estamos dando a nuestros estudiantes para que puedan emprender su carrera profesional? ¿Qué conocimientos tienen para poder elaborar un proyecto de desarrollo profesional basado en la actividad freelance? Yo tengo la visión, puede que sea una visión sesgada, pero converso con muchos estudiantes y con muchos egresados, y tengo también obviamente un registro de lo que pasa en el mercado, y veo, digamos, que hay muchas dificultades en ese trabajo freelance, porque para empezar, los diseñadores no tienen formación empresarial, formación en el tema de la administración. Ni siquiera sabemos cómo cobrar, ¿verdad? Los honorarios de los diseñadores sigue siendo hasta hoy día, digamos, un tema bastante voluble, muy difícil, digamos, de formular, especialmente para los diseñadores jóvenes que están empezando. Y obviamente, ese es el primer problema, ¿verdad? Porque si no tenemos clara la identificación y formalización, digamos, de los costos de producción o los costos de nuestro servicio, ya empezamos, digamos, con serios problemas administrativos, porque eso pueden implicar enormes cantidades de horas de trabajo, digamos, con poca rentabilidad. Y después, obviamente, la conciencia estratégica, digamos, y las habilidades estratégicas para poder desarrollar la investigación en nuestra propia actividad profesional. Investigación, obviamente, orientada al mercado, en el caso de los profesionales que operan comercialmente, porque no asignamos ningún tipo de tiempo, por lo general, a esa planificación. Nuestro perfil, o el perfil que le estamos dando de egreso a nuestros diseñadores, se orienta todavía mucho, digamos, a esa visión clásica del profesionista, que una vez que obtiene su diploma, abre un estudio, cuelga el diploma en la pared y se sienta a esperar que vengan los clientes. Entonces, eso ya es una cosa totalmente perimida, digamos, que forma parte del pasado, y hay que ver si le estamos dando herramientas para poder encarar de una manera diferente su proyecto de desarrollo profesional. Otra evidencia, digamos, de estas flaquezas o carencias es que podemos encontrar a muchos de nuestros egresados trabajando en industrias, en actividades auxiliares, ¿verdad? Con salarios mínimos. Y ahí hay que plantearse si es razonable invertir 4 años de formación académica o 5 años en algunos casos, para después tener una remuneración, un ingreso magro, digamos, de salario mínimo, y qué tipo de bienestar personal, familiar podemos proyectar, digamos, a partir de ese tipo de realidades. Bueno, y esta situación de la cuarta revolución industrial, antes de continuar, quiero hacer un poco una salvedad. Puede que a estas alturas de lo que yo estoy diciendo, la percepción de la mayoría de los que están asistiendo sea una percepción pesimista, ¿verdad? Del futuro,
Y tengo que ser franco con ustedes, ¿verdad? Es un pesimismo. Yo tengo un pesimismo con respecto al futuro del diseño, pero debo aclarar que hay distintos tipos de pesimismo, porque hay un pesimismo derrotista, que es el que simplemente se lamenta y que no encuentra y que ni siquiera busca, digamos, soluciones. Y hay un pesimismo preventivo, le quiero llamar yo, ¿verdad? Que es un pesimismo, digamos, que espera, hay un dicho general, digamos, esperar lo peor y prepararse para lo mejor, ¿verdad? Esas son un poco las claves de mi pesimismo, ¿verdad? Ver un poco todo el escenario negativo que podemos tener para poder desarrollar estrategias y herramientas de neutralización de esa situación amenazante, preocupante, y poder salir airosos, digamos, de ese nuevo escenario que no va a ser fácil, ¿verdad? Hay que ser honestos en este sentido. Yo creo que va a ser un escenario bastante difícil. Eh, en este escenario de la cuarta revolución industrial, este tema de la crisis del empleo, que es una cosa que tienen que tener muy en cuenta los estudiantes. Quiero insistir un poquito más sobre esto porque yo tengo conciencia, digamos, de que el sueño de muchos estudiantes, y no solamente de esta carrera, es el sueño es el empleo soñado, ¿verdad? El empleo ideal. Ese empleo que se da en una empresa de prestigio y con un alto nivel salarial, digamos. Esa es un poco la gran expectativa que tienen muchos de nuestros estudiantes universitarios y que viene un poco, digamos, todavía de esa visión de la sociedad industrial, de la sociedad industrial, en donde muchas familias, inclusive nuestras familias, la familia de nuestros padres, la de los padres de nuestros alumnos, han forjado su futuro en base a un empleo, ¿verdad? A una carrera, a una carrera laboral dentro de una determinada estructura empresarial. La visión era ingresar en una empresa en la cual poder hacer carrera, digamos, alcanzar una posición jerárquica dentro de la empresa y bueno, en ese periodo de tiempo, digamos, alcanzar un bienestar material y un bienestar familiar en base a un trabajo asalariado. Ese proyecto ya no corre, señor. Tengo que ser franco con ustedes, las empresas hoy en día inclusive están ya prácticamente súper entrenadas, digamos, para deshacerse de los empleados antes de que alcancen 10 años de antigüedad, porque eso supone una mayor carga social para la empresa al momento de tener que desprenderse de un empleado. Y más que nada hoy en día, digamos, en donde la edad es un factor de empleo muy importante, ¿verdad? Uno es todavía empleable hasta los 35 años, 40 años máximo, ¿verdad? Entonces, hacer un proyecto de vida basado en el empleo es un despropósito. Entonces, al tema del empleo se suman otras características de la cuarta revolución industrial que constituyen amenazas y también algunas que constituyen oportunidades. Una de las características de esta nueva economía que ya surgió, digamos, o que se empezó a manifestar antes de la pandemia es el tema de la innovación abierta. La innovación abierta es hoy parte de muchas empresas que trabajan fundamentalmente con el mercado para desarrollar sus innovaciones. O sea, es un proceso igual en el cual los diseñadores tenemos poca o ninguna intervención. O a lo sumo, digamos, tenemos una intervención a nivel de trabajo de planta,
¿verdad? No como profesionales independientes, sino como profesionales asalariados con muy baja remuneración, porque las empresas fundamentalmente desarrollan sus estrategias de innovación basadas en ciertos mecanismos como el crowdsourcing, que es un término anglosajón que se refiere a lo que es la creación colectiva. Gracias al tema de las redes sociales, hoy en día muchas empresas hacen una recolección de especificaciones para sus productos, para la innovación de sus productos, y a través de procesos de innovación incremental, que son pequeñas innovaciones y modificaciones en sus productos, van adecuando su producto a las demandas, a las expectativas del mercado, sin ningún tipo de intervención de diseñadores, ¿verdad? Entonces, el crowdsourcing es una amenaza para el diseño. Yo siempre suelo poner como ejemplo en mi clase de gestión de diseño una famosa campaña de estos snacks mexicanos. Ahora no me está viniendo el nombre de la marca, digamos, que tiró, digamos, el tema de la innovación en sus campañas de publicidad. Tiró, digamos, la formulación creativa de la campaña, le tiró directamente a sus clientes. Imagínense ustedes, digamos, ¿verdad? Que los clientes están hoy en día, digamos, las redes son como una especie también de realización, de reivindicación emocional de mucha gente, y la gente no tiene ningún inconveniente en aportar ideas, ideas creativas, digamos, sin ningún tipo de expectativa económica o de retorno económico. Entonces hoy muchas empresas tiran como un desafío en sus redes de clientes el tema de la innovación de sus productos, y hasta inclusive la innovación en sus campañas de comunicación. Estos stacks hicieron un desafío a través del cual los mismos clientes proponían ideas para los comerciales de la televisión y de otros medios para la marca. Entonces fue así, digamos, que la idea de un chico, de un adolescente, sin ningún tipo de formación en diseño, ni en marketing, etcétera, pero un chico con un conocimiento del producto y una identificación con el producto extraordinaria, obviamente, de una manera intuitiva, digamos, pudo proponer, digamos, una idea que sintonizaba mucho con el concepto de la marca. Y como toda persona juvenil, digamos, con pocos estereotipos, propuso algo innovador, muy innovador, que finalmente la empresa toma y pone en manos ya de diseñadores de planta o de una agencia, digamos, que ya no trabaja en la parte creativa, sino en el desarrollo técnico de la campaña. Esa campaña fue todo un éxito. La innovación abierta, entonces, tenemos que tener conciencia de que es una amenaza en el sentido de que reduce las posibilidades de contratación de diseñadores, tanto en el ámbito del diseño gráfico como del diseño de productos, ¿verdad? Porque en el diseño de productos también ocurre la misma cosa. Pero tengo que advertir acá que eso podría revertirse o no ser así si es que los diseñadores se convierten en editores de diseño. Y eso vamos a pasar a explicar más adelante en qué consiste el ser un editor de diseño. Después tenemos el tema del prototipado rápido, que los diseñadores industriales conocen muy bien. Hoy en día se pueden hacer prototipos con la impresión 3D de una manera rapidísima, y con acabados inclusive muy, muy finos, lo cual ha llevado, ha conducido a que muchos
muchos modelos de productos se hayan constituido en bancos de diseño, digamos, así como existen los image bank en el campo del diseño gráfico, que incluyen fotografías, ilustraciones, inclusive plantillas de diseño, etcétera. El prototipado rápido ha conducido rápidamente a que se generen bibliotecas de productos, ¿verdad? En donde tenemos modelos básicos de todo tipo de muebles, de artefactos, etcétera, industriales, que después pueden ser fácilmente editados por no diseñadores o con diseñadores, llamémosle entre comillas, digamos, diseñadores que manejan estas herramientas informáticas. Y estamos hablando básicamente inclusive de servicios como las Fab Labs, en donde uno puede llevar, digamos, un modelo, o ahí mismo puede editar un modelo de biblioteca, de producto, en donde se editan estos productos, con lo cual se liberan de cualquier derecho de autor o propiedad intelectual. Y entonces eso también supone, digamos, un quebrantamiento, digamos, del rol de las prerrogativas técnicas de los diseñadores. A esto se suma una cultura maker, que es el hágalo usted mismo, ¿verdad? Que se desarrolla entre muchos amplio sector, digamos, de los consumidores, porque existe una tendencia dentro de la cultura postmoderna, que es el de la personalización de los productos. Es decir, esa cultura del producto industrial altamente estandarizado hoy en día en la posmodernidad, ya no tiene la vigencia que tenía antes. Hoy la gente quiere algo especial, ¿verdad? Algo personalizado, y por lo tanto eso ha impulsado mucho esa cultura maker, ¿verdad? De hacerlo uno mismo. Entonces todo esto lleva a una comoditización del diseño, ¿verdad? Que es, por un lado, tiene que ver con las modificaciones de la estructura industrial a nivel mundial, porque con esta crisis hay una gran desaparición o extinción de las pymes, y entonces son las grandes corporaciones las que producen productos masivos y altamente estandarizados, en donde el diseño es resuelto de muchas maneras que no recurren a los diseñadores. Ustedes saben que hay hoy en día, además de estas bibliotecas de productos que estábamos mencionando, también existen los software de diseño como el que mencionábamos al inicio, ¿verdad? El Canvas, que permiten que muchas personas y muchas industrias puedan resolver problemas de diseño sin la intervención de diseñadores. Es decir, el diseño como un eslabón de la cadena de valor ha caído, digamos, en su aporte de valor a la construcción del valor del producto. Bueno, para profundizar un poco más en estas variables en la economía, tenemos que Profe, hablar, ¿sí? hay una, dice Roncho, amenaza todavía no necesitan para que las ideas crudas alcancen un nivel para producción y distribución, como destilación de petróleo. Sí, editores podría ser. Editores de petróleo. ¿Qué quiere decir con eso? Si puede, inclusive con el micrófono, así Sí, hacemos más. o sea, editores de diseño. Bueno, el tema de los editores de diseño en nuestro medio, obviamente todavía es una actividad casi apenas incipiente, ¿verdad? Los editores de diseño son los design management, ¿verdad? Son los directores de arte o directores creativos que pueden existir tanto dentro de la industria gráfica como la producción industrial. Y básicamente son
profesionales que generan estrategias de innovación. No precisamente son los que diseñan, sino los que guían las estrategias de innovación y guían también las estrategias de contratación de servicios de diseño. Y aquí puedo adelantar un poco lo que se viene en la última parte, que es la relación que existe entre la especialización de los diseñadores, la excesiva especialización de los diseñadores, que implica obviamente una visión muy focalizada, fragmentada, digamos, del problema de la innovación. Y por otro lado, está también, hay en este momento, digamos, y no solamente en el diseño, sino en muchas profesiones, hay una tendencia a la desespecialización, es decir, hacia la formación de profesionales que tengan una visión estratégica, una visión holística, sistémica, que les permite tener una visualización mucho más integral de la problemática de una empresa y que por lo tanto esos diseñadores se pueden posicionar en los puestos de decisión de las empresas. A eso es lo que vamos a apuntar, o que yo sostengo, ¿verdad? Es mi visión, a eso es lo que deberíamos apostar las universidades para reposicionar la figura del diseñador, porque el diseñador altamente especializado, si bien nunca va a desaparecer, es una actividad que se va a concentrar mucho en pocas personas, y que va inclusive requerir de esas personas con alta especialización y destrezas, va a requerir también de una visión estratégica para poder posicionarse en esa gran industria de los image bank y de los bancos de productos, porque justamente la orientación esta que está tomando la industria, ¿verdad? De plantillas y de modelos, va a llevar, digamos, a una comoditización del diseño, es lo que estábamos diciendo recién. O sea, hay una tremenda cantidad de productos y de piezas gráficas que se producen hoy en el mundo sin ninguna necesidad de contratar a diseñadores. Entonces, y si contratan a los diseñadores, es un servicio subvalorado, ¿verdad? Porque como ya existen plantillas y existe una distorsión inclusive en la cultura empresarial, de que el trabajo del diseñador es un trabajo de hacer dibujitos, ¿verdad? Entonces, obviamente esa visión tan auxiliar del diseño tiene una baja cotización en el mercado. Por lo tanto, yo sostengo, digamos, que los diseñadores que puedan tener una proyección profesional de mayor nivel, de mayores niveles de ingreso, son aquellos que van a poder posicionarse a niveles estratégicos dentro de las empresas. Estoy hablando fundamentalmente de servicios de consultoría de diseño. Y obviamente no van a desaparecer los diseñadores especializados, altamente especializados en cualquier rama, ¿verdad? La ilustración, el diseño audiovisual, el diseño editorial. En todas esas ramas siempre van a haber especialistas, digamos, que como ustedes saben, el especialista es el que tiene una visión muy focalizada, ¿verdad? Puede ser que un diseñador de repente sea un extraordinario diseñador gráfico editorial, pero que tenga serias limitaciones, digamos, para comprender cómo su aporte de diseño puede servir para que la empresa incremente sus capacidades competitivas, porque él no es capaz de ver más allá de la tipografía, de la diagramación, de la selección de imágenes, etcétera, y no está viendo de repente o es incapaz de ver el concepto, ¿verdad? El concepto de la pieza gráfica, inclusive la oportunidad de introducir una nueva pieza gráfica en función de un determinado tipo de mercado o una orientación que quiere tomar la empresa. En fin, esto es una formulación preliminar, digamos, porque más adelante vamos a profundizar un poco más sobre el tema.
Bueno, las estrategias empresariales nos marcan un poco, nos orientan un poco, digamos, sobre una visualización, digamos, de cómo encajan nuestros servicios dentro de las empresas. Por más que estemos adentro en condición de asalariados o que estemos afuera en condición de freelance, hay que comprender cómo compiten las empresas para poder dar servicios de diseño efectivos y que lleven a las empresas a sus objetivos de manera exitosa. Estas estrategias empresariales son básicamente tres, ¿verdad? Son muy sencillas, todos deben conocer que básicamente las empresas compiten por liderazgo de coste o por liderazgo de innovación, liderazgo de diferenciación, perdón. Entonces, el coste o la diferenciación son un poco las dos grandes vías que tienen las empresas para competir. Y hay una tercera y cuarta vía, digamos, que se constituyen a partir de la utilización de las dos anteriores, pero en un segmento del mercado, o sea, eh, en un enfoque más acotado, más reducido, o en un nicho de mercado inclusive, ¿no? Entonces, no es lo mismo eh, un, una, un diseñador, digamos, que tiene una vocación extremadamente orientada, digamos, hacia el diseño como arte, ¿verdad? Para brindar servicios efectivos a una empresa que compiten por liderazgo de costos. Cuando me refiero a visión del diseño como arte, no estoy hablando de productos que sean efectivamente obras de arte, sino aquellos productos en donde el nivel o el grado de innovación, digamos, tienen un elevado alcance. Hay que entender que los diseñadores funcionamos un poco como los médicos, ¿verdad? Y tenemos que tener conciencia de que la dosificación de la innovación es una condición de efectividad y de competencia en nuestro servicio. Por lo tanto, no tenemos que sobremedicar a un paciente, ¿verdad? Y tenemos que saber hasta qué punto de repente es bueno hacerle a un cliente, por decir, una pieza gráfica extraordinariamente diferente, original, o hacerle algo que sea más convencional, digamos, pero que esté más adecuado al target de la empresa en función del tipo de consumo, digamos, del producto de esa empresa. Es lo mismo que pasa con la medicina, ¿verdad? Si a un paciente o un médico le receta un medicamento en exceso o que no está apropiado, digamos, a la edad de ese paciente, puede causar más daño que beneficio. Y después están las empresas que compiten por diferenciación, en donde la innovación constituye la principal demanda, la principal expectativa que tiene la empresa con respecto a los diseñadores. O sea, este es el tipo de cliente con el que soñamos normalmente los diseñadores, digamos, porque nosotros nos acercamos a la cultura de diseño a través de los referentes históricos, que son generalmente piezas emblemáticas, tanto de diseño gráfico como de diseño de productos. Entonces tenemos esa idealización, digamos, de que los diseñadores estamos nacidos para crear obras de arte que trasciendan a nuestra vida. Nuestro sueño, digamos, es del cliente ideal, digamos, es a través del cual nuestra obra se va a inmortalizar en un premio o en una publicación especializada. Pero hay muchos servicios de diseño que nos puede asegurar un futuro profesional exitoso y de bienestar para aquellas empresas en donde el diseño, por decir, entre comillas, tiene un bajo perfil, pero un perfil adecuado a las características de la empresa. Pero para tener una clara comprensión de cómo se inserta nuestro diseño en una empresa de este tipo, tenemos que tener más formación empresarial.
Y eso es de lo que adolecen la mayoría de las carreras de diseño en nuestro país. Bueno, estoy soltando un poquito unas cosas ya del próximo capítulo, por decir. No sé cómo estamos de tiempo, Claudia, si que tenemos que acelerar o estamos bien todavía. Y yo creo que podríamos ir, porque calculamos como una hora y media quizás, y ya vamos por la hora. Y Ah, bueno. podríamos ir, es muy interesante, solamente para ir cerrando un poquito, profe. Bueno, hay que entender también que los servicios de diseño de las empresas o las empresas tienen demandas de servicios de diseño básicamente en 4 niveles. Esta escalera es un aporte, digamos, de gente, digamos, que opera mucho en el ámbito del management design, que nos ilustra con mucha elocuencia, digamos, en dónde tenemos que posicionar el diseño un poco en base a nuestro perfil profesional y en base a la expectativa de las empresas, ¿verdad? Y no caer, digamos, en un escalón adecuado, proponer servicios, digamos, para un escalón en el cual no está la empresa. Está en inglés esto, ¿verdad? Tengo un gráfico en español, pero no tuve, la cantidad de mis archivos no lo ubiqué. Tenemos en un primer escalón aquellas empresas que no utilizan el diseño, que no contratan diseño. Acceder a estas empresas puede ser una estrategia de entrada, por decir, de un joven profesional egresado, de un profesional emergente, porque estos son generalmente no clientes, ¿verdad? Pero constituye un mercado muy amplio al cual, digamos, podemos seducir, podemos entrar en este mercado y convertirlos a estas empresas en consumidores de diseño. Pero hay que entender cómo funciona la cultura de estas empresas para poder vender servicios de diseño dentro de estas empresas. Generalmente, acá tengo que hacer la observación de que estas empresas compiten por costos. Es claro, digamos, que estas empresas compiten por costos, porque si no diseñan, quiere decir que la innovación para ellos es un aspecto absolutamente irrelevante. No tienen cultura de innovación estas empresas, pero sí van a entender si la innovación que nosotros proponemos es una innovación orientada al liderazgo de costes, ¿verdad? Y ahí hay un problema cultural también que tenemos que hacer un cambio de chip los diseñadores, porque como decía anteriormente, como todos llegamos a esta carrera con un corazoncito de artista, o sea, tenemos ahí en un rinconcito de de nuestro corazón, tenemos un poco de alma de artistas, y eso de alguna manera significa una patarrenga, por decir, porque nos limita para ver que estas empresas también son oportunidades de diseño, pero no de un diseño orientado a generar productos de competencia de diseño, de premios de diseño, de publicaciones en revistas especializadas. A estas empresas les interesa en lo más mínimo, digamos, que tu diseño pueda postular a un premio de diseño. A esta empresa lo que le interesa, digamos, es optimizar sus procesos productivos para que sus precios sean más ventajosos, porque eso está en el ADN de ese tipo de empresas. Y generalmente los diseñadores no tenemos formación para poder diseñar para este tipo de objetivos, ¿verdad? Que tengan que ver con optimización de procesos productivos, reducción de costes, consumo de materiales, etcétera, que no nos va a dar ningún premio, no nos va a llevar a ninguna portada de revista, etcétera, pero que nos va a convertir en diseñadores de cabecera para estas empresas y por muchos años, digamos, puede ser una fuente de ingresos sostenible, sostenida para el desarrollo de nuestra carrera profesional. Después tenemos el segundo escalón en empleo del diseño, ¿verdad? Que son las empresas que utilizan el diseño como styling, ¿verdad? Son las empresas que llaman al diseñador cuando el producto está concebido, totalmente concebido técnicamente.
le llaman al diseñador para embellecer el producto. Obviamente estas empresas también tienen, digamos, un concepto equivocado del diseño. No tienen una comprensión de que el diseño tiene un valor estratégico y ven al diseñador como un cosmetólogo, ¿verdad? Como un embellecedor, casi el equivalente de un peluquero o un estilista, digamos. Entonces, obviamente, la remuneración de este tipo de servicios de diseño también no alcanza las expectativas de un diseñador con buena formación académica. Y tenemos que entender que en estos dos niveles, el diseño es una actividad auxiliar, no es una actividad estratégica. Y como pueden suponer, las actividades, en toda actividad económica, los servicios mejor remunerados son aquellos que tienen que ver con la toma de decisiones. Es decir, si mi servicio profesional como diseñador no está relacionado con la toma de decisiones de las empresas, siempre van a verlo como un servicio auxiliar. Entonces, ahí ahora pasamos al nivel 3, ¿verdad? Que es donde se entiende ya el diseño como proceso. Acá obviamente ya hay que tomar decisiones. Esta es un tipo de empresa, digamos, que ven al diseñador como un optimizador de procesos. Este es un nivel al cual podemos hacer migrar a estas empresas que están acá abajo, ¿verdad? Que compiten por costos, porque a estas empresas les interesan mucho los procesos. Pero las que ya tienen, digamos, esta cultura de entender el diseño como parte de la optimización de procesos, obviamente tienen una mejor percepción, digamos, del valor del diseño y su servicio. Y finalmente tenemos las empresas en el cuarto nivel, las empresas que identifican al diseño como un recurso estratégico. Acá los diseñadores inclusive forman parte de los cuadros gerenciales de las empresas. Y no son muchos. En todo el mundo todavía son pocas las empresas a las cuales han podido llegar los diseñadores como parte de sus cuadros gerenciales. Un ejemplo muy emblemático, digamos, de llegar a esta posición es el caso de Jonathan Ive, que es un diseñador inglés, que es un vicepresidente nada más y nada menos que Apple Corporation. Un diseñador industrial que de la mano de Steve Jobs llegó a la vicepresidencia de una empresa del tamaño, ¿verdad? Y del nivel de Apple, siendo un diseñador industrial. Y ustedes deben preguntarse ahora, en las empresas locales, ¿habrán diseñadores dentro de los cuadros gerenciales de las empresas? Me sorprendería mucho que me citen alguno, ¿verdad? Sin embargo, hay mucho más frecuencia que lleguen a cargos gerenciales dentro de las empresas, especialistas del área de marketing, por ejemplo, que supuestamente también son gente innovadora, pero están lejos de tener las capacidades innovadoras que tiene un diseñador, porque el tipo de innovación que proponen los especialistas de marketing son generalmente basados en investigaciones estadísticas y no tienen ninguna, ninguna competencia, ningún oficio, digamos, para poder hacer innovaciones radicales, ¿verdad? Aquellas innovaciones que puedan llevar a una empresa de este nivel a posiciones de liderazgo en el mercado. Bueno, esto, como les decía antes, es apenas plantar un poco, digamos, esta reflexión en el ámbito de la conducción, de las carreras y de la reflexión de los propios diseñadores con respecto a su formación. No vamos a agotar este tema, obviamente. Más bien quiero dejar un poco preguntas antes que respuestas para poder seguir desarrollando este tema. Inclusive quiero dejar expreso acá
que los alumnos interesados en profundizar sobre este tema podrían tomar esto como tema de investigación para su tesis y pueden contar desde ya conmigo, digamos, como un tutor o como un asesor, independientemente de que tengan otros tutores, pueden contar conmigo como asesor para poder desarrollar la investigación. Bueno, en cuanto a los planes de estudios y el perfil de egreso de los diseñadores, ¿cuáles son los desafíos para la planificación curricular ante el nuevo escenario mundial y regional? Ustedes saben que la mayoría de las carreras de diseño, no solamente de nuestro país, sino del mundo, todavía son herederas de la visión de las escuelas emblemáticas con las cuales nació el diseño como la Bauhaus, digamos, y con la que se consolidó el diseño como profesión, que es la escuela HFG, Hochschule für Gestaltung de Ulm, en Alemania, ¿verdad? Pero estamos hablando de escuelas, la escuela de Ulm cerró en 1968. O sea, a partir de ahí hubieron grandes cambios en la economía, en la tecnología de producción industrial, y en los mercados, que obviamente implican una desajuste, digamos, de esos perfiles curriculares que hoy en día todavía tienen vigencia en muchas escuelas de diseño. Para resumir un poco esto de una manera muy acotada, lo que quiero dejar con esto es que estas escuelas se formaron todavía principalmente en la Bauhaus, en donde el arte, digamos, estaba muy imbricado con el diseño. O sea, tienen todavía nuestras carreras de diseño mucho contenido instrumental, mucho contenido artístico, lo cual a mi criterio deberían ser áreas de especialización, ¿verdad? Porque desde la perspectiva que estoy planteando, digamos, que se orienta a un diseñador más estratégico, ¿verdad? Con un perfil más de consultor, la formación que más demanda, digamos, este tipo de perfil es una formación empresarial. La formación artística y la formación orientada hacia el desarrollo de altas destrezas en distintas técnicas relacionadas con la configuración de piezas gráficas o productos industriales deberían ser áreas de especialización, a mi criterio. En la escuela ULM, si bien ya se empezó, digamos, a tomar conciencia de la importancia de relacionar más la formación de los diseñadores con su inserción en la industria, porque allí justamente se desarrollaron fundamentalmente las metodologías de diseño. Tampoco todavía tenía, digamos, esa impronta muy marcada o relacionada, orientada, digamos, a los mercados, porque existía todavía una visión, llamémosle un poco altruista, digamos, del diseño, con mucha conciencia social, etcétera. Pero a partir de la década del 60, la posmodernidad, digamos, ha llevado al diseño del racionalismo al romanticismo. Podría decirlo de esa manera quizás un poco tosca, pero en la posmodernidad el consumo, digamos, está muy marcado por cuestiones afectivas y eso obviamente tiene que ver con conocimientos de branding, con conocimientos de la dimensión afectiva de los mercados, cosas que eran un poco pecaminosas, digamos, todavía en estas escuelas que estaban muy marcadas por el racionalismo. Entonces, hoy en día deberíamos hablar mucho más de aspectos relacionados con la psicología, la psicología del consumo. Si pretendemos por lo menos que el diseño siga siendo una herramienta estratégica para el desarrollo empresarial. ¿Qué podemos hacer para enfrentar, digamos, estos cambios que se vienen? Bueno, hagamos un poco una reflexión a partir de fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. Ahí viene el tema de la gestión de diseño, ¿verdad? Que es un concepto nuevo en
en nuestro país no es un tema muy desarrollado todavía. Yo, como les comenté, estoy a cargo de una materia llamada justamente gestión de diseño en la FADA 1, pero este contenido no está en otras carreras. Y es un contenido que se ha desarrollado a partir de la década de los 90 más o menos, primero con el nombre de Management Design, ¿verdad? En las escuelas inglesas principalmente, que tienen que ver con el manejo estratégico del diseño y que ha llevado, digamos, a que muchas escuelas de diseño se acerquen mucho más al perfil o al concepto, digamos, de las escuelas de negocio. Esta área de formación, de especialización, se orienta a la contextualización del proyecto de diseño en el plan de desarrollo de la empresa o institución. ¿Y qué significa contextualizar el proyecto de diseño en el plan de desarrollo de la empresa? Significa que hay que tener un enfoque integrador del problema de la empresa en el mercado y un trabajo interdisciplinar. Y ahí deberíamos preguntarnos qué formación le estamos dando a nuestros estudiantes para que tengan competencias para desarrollar este enfoque integrador y que vaya, que no se limite, digamos, a desarrollar altas habilidades, digamos, para la configuración de piezas gráficas y de objetos o productos simplemente, ¿verdad? Hay que tener una visión un poco más amplia de cómo es la gestión empresarial, cuál es la realidad de las empresas en el mercado, en los mercados locales, regionales y globales, y a partir de ahí poder proponer el diseño como una herramienta estratégica. Este enfoque integrador implica la formulación y desarrollo de proyectos. Las empresas, como ustedes saben, las más competitivas, tienen proyectos, ¿verdad? Tienen programas de desarrollo. Y la formulación y desarrollo de estos proyectos es donde nosotros tenemos que tratar de insertarnos como diseñadores si pretendemos tener una proyección profesional de más alto nivel con mejores niveles de remuneración. Pero eso implica que tenemos que desarrollar también conocimiento y habilidades porque esta formulación del proyecto implica poder abordar dificultades en la información y dificultades para el trabajo en equipo, para lo cual no estamos dando mucha formación a nuestros estudiantes. Esta contextualización del proyecto implica, como decía, un enfoque sistémico, una visión holística y un trabajo interdisciplinar. Normalmente, en la tradición de la enseñanza del diseño, nosotros hemos visto siempre de una manera unilateral la relación entre la organización y sus clientes, ¿verdad? Esta es un poco, digamos, el foco siempre de desarrollo de cualquier análisis del target que hacemos en las academias, ya sea para formular una campaña publicitaria, para elaborar un producto, el diseño de un producto, alguna pieza de comunicación, etcétera. Pero hoy en día hay que entender que la organización está inserta en un entorno mucho más complejo y que el posicionamiento de esa empresa depende de muchos más actores que los clientes. Están los grupos públicos de presión que, por decirlo, de repente nuestra empresa está en el sector de alimentos. Los clientes no son solamente los que consumen mis productos, sino todos los grupos públicos de presión que tienen que ver con la economía familiar. Están los competidores, que normalmente nosotros vemos como enemigos a los competidores, ¿verdad? En esa visión tradicional. Estos no entran dentro del problema formativo de los diseñadores. Los competidores hoy en día son vistos dentro de las empresas más competitivas como aliados estratégicos o como posibles aliados estratégicos
y con los cuales normalmente se establecen relaciones para desarrollo de objetivos superiores, como por ejemplo el que se da a través de las agremiaciones sectoriales. Todas las industrias y todas las empresas pertenecen a sectores industriales. Por lo tanto, ser más competitivos hoy en día implica trabajar de manera asociada con mis competidores para que podamos, por ejemplo, formular leyes o proponer leyes normativas de la actividad del sector, protegernos de la competencia externa, como podría ser el contrabando, etcétera. Es decir, los competidores no son precisamente enemigos, son adversarios, ¿verdad? Pero con esos adversarios podemos proponernos objetivos superiores, como podría ser en este caso, por ejemplo, el tema del contrabando, que es una amenaza para muchas industrias del país. También los proveedores son destinos de comunicación. ¿Y por qué? Porque los proveedores son un factor a veces determinante del éxito de la propuesta de valor de nuestra organización. Si tenemos una buena comunicación con nuestros proveedores pueden ser inclusive parte de los recursos para la innovación de nuestra oferta de valor. Y sin necesidad de pagarle un salario, ¿verdad? Simplemente por el hecho de que tenemos una relación comercial, pueden constituir un banco de información muy importante, inclusive de sugerencias y propuestas muy importantes para mejorar la oferta de valor de nuestras empresas. Y por último, el gobierno también es otro destino de comunicación estratégica que normalmente no lo vemos cuando asesoramos a una empresa en materia de diseño, porque lo que proponemos como innovación desde el diseño puede incidir, digamos, en la relación de la organización, que sería nuestro cliente, con el gobierno. Es decir, existe una complejidad muy amplia hoy en día que exige una formación más integral, digamos, más amplia de nuestros diseñadores. Este enfoque sistémico nos permite definir a la empresa como un sistema abierto y como un sistema dinámico. Recuerden ustedes aquello de que decíamos que los clientes inclusive hoy en día pueden ser parte de la innovación en una empresa y un diseñador puede ser un editor, ¿verdad? Que conduce esos procesos de innovación en las empresas sin necesidad de que sea el mismo el que diseñe. Bueno, y tenemos que entender que si pretendemos posicionarnos a un nivel estratégico, tenemos que entender que el planeamiento estratégico es un proceso por el cual los empresarios definen el modelo de negocio a seguir a través de investigaciones sobre diferentes factores. Estamos preparados nosotros para asesorar, asistir a los empresarios en la formulación de sus modelos de negocios. ¿Qué conocimientos tenemos de las estrategias empresariales y de las complejidades de los procesos productivos de nuestros clientes para poder intervenir a esos niveles estratégicos? Bueno, lo que normalmente ocurre es que las oportunidades de la organización están en el cruce de los recursos de la organización y de las oportunidades del ambiente. Esto nos lleva al análisis PODA, que es un tema bastante popular, conocido, digamos, dentro de las escuelas de diseño, pero es una herramienta muy poco utilizada realmente en el ejercicio profesional, porque no llegamos nosotros a intervenir, digamos, dentro de la consideración de estas variables. Nos limitamos a interpretar bajadas de línea, por decir, que nos dan los gerentes de marketing o los propios directores de empresa con respecto al tipo de producto o servicio que quieren que le desarrollen. Es decir, nos llaman para diseñar un bíblico, para diseñar un afiche, para diseñar una campaña. Nos dicen ya ellos lo que tenemos que hacer cuando ya las decisiones fueron tomadas por ellos, ¿verdad? Y nosotros tenemos poca incidencia en esos niveles de decisión. Hay un ejemplo muy claro, digamos, que ilustra esto, un ejemplo clásico de Jorge Frascara, también es una anécdota que siempre cito.
en donde un cliente le llama a Jorge Frascara para pedirle un díptico. Jorge Frascara, todos saben, es un diseñador argentino-canadiense que ha escrito varios libros sobre diseño y que trabaja hasta hoy día en Canadá, creo que. Bueno, este cliente le llama a Frascara y le pide el diseño de un díptico porque estaba teniendo serios problemas con las ventas de su producto. Tenía una caída en las ventas. Ok, le dice Frascara, pero déjame antes conversar un poco con tus directores y jefes de sección. Quiero entender un poquito la problemática. Ok, le dice el cliente. Bueno, y después de unos días regresa con su cliente Frascara y le dice, mira, querido amigo, no te puedo hacer este servicio. No te voy a hacer este servicio porque no te va a solucionar el problema. ¿Y cómo? Le dice el cliente sorprendido y Frascara le explica que tras analizar un poco la problemática de la empresa, él se dio cuenta que tenían un excelente producto, que tenían una buena comunicación gráfica inclusive, pero que tenían una pésima comunicación post-venta, ¿verdad? Entonces, tu solución, le dice al cliente, es un servicio de call center para que puedan asistir a los clientes en la experiencia de uso del producto. Porque habían ciertas complejidades técnicas, digamos, para lo cual la empresa tenía abandonados a sus clientes. Por lo tanto, lo que ocurrió ahí, digamos, que el diseñador fue capaz de visualizar el problema de la empresa a un nivel estratégico, ¿verdad? Y de una manera sistémica. Entonces el diseñador pasó, Frascara no le vendió el díptico, digamos, pero pasó a instalarse, digamos, como un asesor estratégico de la empresa. Entonces, pensemos seriamente en si nuestro objetivo como profesionales es vender dípticos, y disculpen que lo caricaturice un poco así, o posicionarnos como asesores estratégicos de la innovación en las empresas. Este tipo de competencias, ¿verdad? Para el asesoramiento estratégico implica, dentro del análisis poder también analizar las amenazas y oportunidades que están en el mercado, ¿verdad? O sea, el ambiente es el mercado, y para lo cual hay que hacer proyecciones. Estamos preparados para hacer este tipo de proyecciones. Las proyecciones cuantitativas son las conocidas como la investigación estadística, las encuestas, etcétera. Esto no es una herramienta compleja o muy desconocida, digamos, para los diseñadores. Se basa fundamentalmente en la elaboración de encuestas y test. Hay muchas proformas para eso. Obviamente hay que saber seleccionar el tipo de encuestas y saber administrarlas, pero no es una cosa absolutamente desconocida. Después tenemos el punto de referencia, que es la búsqueda de las mejores prácticas entre los competidores o no competidores que conduzcan a un desempeño superior. Esto se conoce también en el ámbito de business, de management, como benchmarking, ¿verdad? Que son las mejores prácticas. Es decir, que de repente tengamos la capacidad de encontrar sugerencias de innovación en otros sectores de la industria no relacionados con el área de nuestro cliente. Eso significa un poco una apertura mental. Como ejemplo de esto, por ejemplo, les puedo dar la gran innovación que representó en un momento de la evolución de los bancos, la incorporación de los cajeros automáticos. La gente que propuso eso a los bancos se inspiró en una cosa, en una innovación que no tenía nada que ver con el ámbito financiero, como eran los expendedores de gaseosas y golosinas en los Estados Unidos. Entonces hay que tener, digamos, una visión creativa y una visión muy amplia, digamos, de todo el escenario, para poder de repente identificar oportunidades de innovación que están fuera del sector en el cual opera nuestro cliente. Después tenemos el pronóstico cualitativo. Este es el tema más complejo porque se aproxima a lo que es la futurología. Y la futurología no es astrología, ¿verdad? O sea, la futurología es hoy una pseudociencia, podríamos decir, digamos, pero que está basada en conjeturas
sensata, con conjeturas posibles que la pueden hacer personas que tienen una formación intelectual o por lo menos una buena conceptualización, individuos muy informados con una cultura amplia que pueden de repente visualizar el futuro. Este tipo de personas, por ejemplo, son muy demandadas en empresas que lideran la innovación en muchos sectores. En empresas como Apple, por ejemplo, contratan antropólogos, sociólogos, inclusive escritores, etcétera, porque son personas que tienen una gran capacidad creativa y son unos grandes intérpretes, digamos, de la sociedad y de las conductas de las personas. Entonces pueden hacer una proyección de lo que sería el comportamiento. Y ustedes saben que hoy las empresas, para mantener posiciones de liderazgo en el mercado, están pensando productos que se van a lanzar 5 años más adelante, no los que van a lanzar el año que viene. Entonces hay que tener esa capacidad de visualización para poder realizar este tipo de pronósticos. En el tema de la gestión de diseño y la operación como asesores de empresas, tenemos que entender que el tema de la marca, que es uno de los temas centrales dentro de la formación de los diseñadores, generalmente se confunde con el tema de la identidad visual. Cuando hablamos de identidad corporativa, de imagen corporativa, etcétera, mucha gente entiende que eso es manual de marca, y es manual de identidad visual. Y en realidad es que la identidad visual es apenas la punta, ¿verdad?, de un iceberg que tiene por debajo el 90% de su volumen. Entonces, entender esto supone que el entorno de la construcción de la marca no es solamente la gráfica. Un diseñador gráfico hoy en día tiene que entender que la construcción de la marca, en algunos casos, dependiendo del perfil de la empresa, puede pasar mucho más por la innovación en el producto que en la innovación en la gráfica de la marca. Por eso yo tengo la visión, la postura de que tenemos que tender a diseñadores, a la formación de diseñadores más integrales. O sea, el tema del diseño gráfico o del diseño industrial, yo sostengo, digamos, que en un futuro relativamente cercano, digamos, va a desaparecer. Los diseñadores tienen que ser diseñadores integrales. Por supuesto que habrán siempre algunos que se especialicen, pero que gracias a una formación integral van a tener mayores competencias para poder trabajar de manera asociada con otros diseñadores de otras especialidades. Hay empresas en las que la gráfica de la marca es absolutamente anodina, trascendente o extremadamente simple, pero es el producto del factor fundamental de construcción de la marca. La marca no es el logotipo. El logotipo es a la marca como son las ruedas a un automóvil. Entonces acá estamos viendo, digamos, que hay un universo de acciones de comunicación que tienen que ver con aplicaciones tridimensionales, o sea, de espacios, como son la arquitectura, los interiores de los puntos de venta, inclusive las fábricas. Está el tema de la experiencia de compra o de uso, y ahí entran muchos efectos especiales que no tienen que ver con el diseño gráfico ni el diseño de producto. A veces tiene que ver con procesos de servicio, ¿verdad?, de atención, que tenemos que tener conciencia de esto para poder trabajar de una manera inteligente con expertos en relaciones públicas, en psicología laboral, etcétera. El tema del precio, el tema de la publicidad, el tema de la cultura de empresa. Aquí hay que hacer un parate especial, porque normalmente entendemos que la marca está orientada fundamentalmente a los clientes, ¿verdad? Y hay que entender que hoy en día las empresas más competitivas desarrollan lo que se llama el endomarketing, ¿verdad?, que es el marketing hacia el interior de la empresa,
para lo cual nosotros tenemos que entender que nuestros manuales de marca tienen que también establecer estrategias para que los mismos integrantes de la empresa, desde el personal más inferior, digamos, o sea, podemos decir desde las limpiadoras hasta el presidente de la empresa, tengan puesta la camiseta de la empresa, ¿verdad? Y se involucren no solamente en sus actividades de rutina, sino también en todas las oportunidades de innovación, porque a veces la diferencia se puede hacer en un eslabón de la cadena de valor, inclusive a veces insignificante o menor, como podría ser, por ejemplo, los servicios de limpieza dentro de un negocio de restauración, ¿verdad? A veces eso puede marcar una diferencia competitiva y tenemos que entender que así como desarrollamos estrategias de branding hacia el exterior, también tenemos que proponer estrategias de branding hacia el interior de las empresas, porque eso invariablemente conduce a mayores niveles de compromiso dentro del equipo humano y los resultados son mucho más eficaces y exitosos. Después hay otros temas como el valor de origen. Acá hay que entender que hay muchas empresas, principalmente las pequeñas empresas, dependen mucho del valor de origen, ¿verdad? Podríamos decir que acá en nuestro país hay muchos sectores de producción artesanal que no pueden desarrollar inversiones importantes, digamos, en el tema del diseño, pero sí pues, lo pueden hacer en forma colectiva, ¿verdad? Entonces el valor de origen de los productos se puede cualificar a través de la comunicación de marca. El nombre, o también llamado naming, es otro factor ya conocido por todos. La identidad visual, ni qué decir, ¿verdad? Los logotipos, isotipos, logos, etcétera. Y el producto, como ya mencionábamos antes, ¿verdad? Entonces, con esto quiero simplemente mostrar que esa formación sistémica, holística, de la cual hablábamos al principio, debería ser una preocupación bastante seria, digamos, a la hora de redefinir los planes de estudio. Bueno, y acá tenemos, con esto vamos finalizando, el tema de la gestión de diseño conduce a la figura del design manager, que es un profesional articulador, ¿verdad? Puede ser que nosotros no veamos con mucha fascinación, por decir, este concepto, porque todos llegamos a esta disciplina por alguna vocación artística, digámosle, ¿verdad? Por alguna destreza relacionada con el dibujo, con la pintura, la ilustración, la gráfica digital, etcétera. Pero esas son actividades que les diría pueden convertirse en actividades absolutamente sustituibles, ¿verdad? En el corto plazo por bancos de imágenes, por producciones automatizadas como el Canva y otros programas más, ¿verdad? Otras plataformas más. Entonces, hay que pensar seriamente, digamos, en formarnos como articuladores, como editores de diseño. Básicamente podríamos simplificar la figura del design manager como la del editor de diseño. ¿Y un editor de diseño qué hace? Primero, visualización de estrategias. Proporciona ejemplos físicos de cómo evolucionaría el futuro del desarrollo de productos y de la estrategia de una compañía. Hace prospección de núcleos de competitividad. Esto significa conocer la naturaleza y la estructura de la empresa para poder identificar en su interior núcleos competitivos, ¿verdad? Que puede estar en el área de producción, en el área de comercialización, en el área administrativa, de distribución, etc. Hace explotación de mercado, que es innovación en diseño como soporte de consultorías de marketing y estudios de mercado, y es un proveedor de procesos. Acá viene el rol del gestor de diseño o el design manager como un gerenciador de procesos de diseño. O sea, acá tenemos que ser como una especie de interlocutor inteligente entre el empresario que no entiende cómo trabajan los diseñadores, que no entiende la idiosincrasia de los diseñadores que son de repente artesanos o que son muy artistas, digamos, y son incapaces de entender las expectativas
y la idiosincrasia de los empresarios. Entonces, el design manager viene a ser un interlocutor o intermediario o intérprete, mejor dicho, entre esas dos culturas diferentes. Y con esto cierro y no sé si hay espacio para preguntas, porque sé que se hizo muy largo esto, pero es un tema que podemos desarrollarlo inclusive en un próximo encuentro especial para este tema. Dejo de presentar y te doy lugar, Claudia, si estás ahí, para ir Sí, cerrando. profe. A ver, Acá. estoy encontrando A ver, la herramienta para cerrar. si alguien tiene alguna pregunta. Yo tengo una consulta, o sea, no más que consulta, es un poco una opinión sobre el tema del, de la capacitación integral que se le da al diseñador. Si bien es cierto, la tendencia es que cada vez un diseñador egresado tenga más aptitudes en varios campos. Muchas de las empresas hoy en día, y seguramente muchos de los que están acá, se van a sentir identificados con el tema de que cuando van a solicitar un trabajo, tienen que ser todólogos, tienen que ser diseñadores, animadores, tienen que saber producción audiovisual, tienen que saber todo. Y quería saber un poco si cómo eso afecta un poco a las personas que están en la carrera, sabiendo que tienen que saber todo ese tipo de cosas como para conseguir un buen trabajo con un buen salario. Y ni siquiera así muchas veces, sino cada vez se va exigiendo más para una brecha salarial muy baja. Bueno, muy oportuna tu reflexión, porque una cosa que me salté, digamos, que quería también mencionar, que cuando hablamos de un proyecto de desarrollo profesional, tenemos que entender que este perfil o posicionamiento del diseñador, digamos, a un nivel estratégico, en los cuadros de gerenciales o en los niveles de decisión de las empresas, no se va a dar de la noche al día, ¿verdad? Por lo tanto, hay que entender que tenemos que tener un proyecto de desarrollo profesional para insertarnos en el mercado y que hay que saber, digamos, cómo hay que subir los peldaños dentro de ese proyecto de desarrollo. Obviamente, la inserción de un profesional recién egresado, de un joven profesional en el mercado, siempre se da a través de actividades instrumentales. A uno te llaman el primer día para que elabores un plan estratégico para una empresa. Y eso quiere decir que son necesarias, es necesario que desarrollemos algunas competencias técnicas, inclusive avesadas en ciertas especialidades. Podría ser el diseño editorial, podría ser la señalética, podría ser el diseño audiovisual, la ilustración, etcétera. Es interesante, es importante. Lo que simplemente estaba mencionando que hay un sobredimensionamiento de estas áreas en las carreras de diseño hoy en día en función a esta nueva realidad, digamos, que se da en el mercado de contratación de diseñadores. Entonces, vos competís para insertarte en el mercado con alguna habilidad instrumental, pero siempre esa va a ser una oportunidad para que establezcas una relación con una empresa y que puedas ir mostrando que los servicios de diseño pueden ir más allá de la resolución de aplicaciones específicas. No sé si esto de alguna manera responde a tu inquietud. Sí, sí, así mismo. Me da una visión un poco más general. Sí, no digo yo que sean inútiles, de ninguna manera, digo que sean inútiles el que desarrolles destrezas y habilidades en estas áreas específicas. Lo que sí sostengo, digamos, es que deberíamos incorporar más conocimientos en el área de gestión empresarial para que los diseñadores se puedan proyectar a niveles más estratégicos dentro de las empresas. Inclusive esa formación nos va a dar el discurso, ¿verdad? Para poder
educar a los empresarios, ¿verdad? Porque todos enfrentamos ese problema de la falta de comprensión de los empresarios sobre el valor del diseño. Por eso decía que al principio que nosotros los diseñadores mismos somos bastante culpables, digamos, de que nuestra profesión y nuestros servicios a veces sean subvalorados y mal remunerados. Muchas ¿Alguna? gracias, profe. A ver, aplaude Francisco Godoy. Aplausos a tu charla, profe. La verdad, da nos deja como muchas incógnitas, nos deja pensando un poquito en dónde estamos y replantearnos y hacer una mirada hacia nosotros y cómo vamos en casa también, ¿verdad? En las diferentes instituciones. Bueno, como les decía, este es un tema de investigación sobre el cual yo voy a seguir trabajando y sería muy auspicioso de repente que algunos alumnos, tengo entendido que las tesis pueden ser grupales, que de repente se interesen en este tema. Me encantaría, digamos, que se sumen a esta investigación y que podamos en un tiempo relativamente corto, digamos, profundizar más sobre este tema, llegar a otro evento con una ampliación de esta problemática e inclusive quizás una publicación sobre este tema. Perfecto. Profe, no encuentro más consultas, así que lo que resta es agradecerte el tiempo, el espacio que nos diste y todo lo que nos enseñaste hoy también. Y bueno, y agradecer a todos los que nos han acompañado también. Dice Pame, el futuro Claudia, puede sorprender y debemos estar preparados, dice. bueno, entonces, Muchísimas gracias, maestro. gracias a todos por su presencia. Gracias, chicos, y gracias, profesores, que nos acompañaron también. Chao, chao. Chaucito, muchas gracias. Profe, una última consulta. ¿Podríamos publicar tu disertación Claro en que sí. YouTube? Sí, se puede. Buenísimo. Muchísimas gracias entonces, profe. Bueno, Dije, ya. gracias a todos. Nos vemos. Gracias, profe. Chao, chao. Buenas noches. Gracias.